Hasta nuestro lente está enfocado hoy en Ecuador cuando estos son los hechos. El presidente Lenín Moreno cumple más de un mes en el poder, donde su principal objetivo parece ser llamar a todos los sectores del país a un diálogo nacional. Hay muchos ecuatorianos que, con todo derecho, han manifestado su inquietud acerca del diálogo que hemos convocado. Debo decirles que este diálogo tiene un único objetivo: alcanzar un acuerdo por el Ecuador con unidad y reconciliación. El debate. Más allá de estas palabras que se ha presentado un verdadero cambio. Este giro que busca el presidente Moreno lo va a distanciar políticamente del expresidente Rafael Correa. Hay quienes incluso dicen que para este diálogo nacional habría que llamar incluso al presidente Correa, y no solo a eso, sino al partido de gobierno, Alianza País. ¿Qué piensa Alianza País de este llamamiento al diálogo y algunos otros cambios que vamos a hablar más adelante en el programa? Con este tema comenzamos. Bienvenidos. Ha pasado más de un mes desde que Lenín Moreno asumió su cargo como presidente y desde su arribo mantuvo una postura enfocada al diálogo, donde pretende crear mesas para concretar acuerdos con los distintos sectores políticos y sociales. Dentro de los avances del nuevo jefe de Estado está la reunión con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano, quien mantuvo una posición distante con el anterior gobierno de Rafael Correa. Moreno y Nebot acordaron una sola sesión solemne para las fiestas del 25 de julio en Guayaquil, distinto a las dos celebraciones durante el pasado gobierno. También Moreno se reunió con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, del partido de oposición Suma. Otro de sus logros se dio luego del acercamiento después de 7 años de rencillas políticas con las comunidades indígenas. Esta etapa de diálogo ha originado que el mandatario firmara los indultos de 6 personas acusadas de ataque y resistencia por participar en protestas. Ellas son Patricio Marcelo Mesa, José Rodrigo Tubón, José Manuel de la Cruz Sánchez, Elvis Javier Guamán y Segundo Santiago Pilatasic, quienes tenían sentencias del Tribunal de Garantías Penales por el caso de Pastaza. Y el 3 de julio firmó el 6º indulto al indígena Tomás Jimpiquit. Pero además, el jefe de Estado notificó que la sede de CONAIE en Quito se entregará en comodato por los siguientes 100 años. Otra de sus promesas de campaña se enfocó en la lucha contra la corrupción. El 5 de junio firmó un decreto que creó el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Para reducir la brecha fiscal que enfrenta el país, el mandatario ordenó algunos recortes en el gasto público, como la eliminación de 6 ministerios coordinadores que fueron reemplazados por consejos sectoriales. También se cumple más de un mes sin enlaces ciudadanos que se realizaron durante 10 años en el gobierno de Rafael Correa. En su lugar, Moreno prefirió el diálogo, como lo dijo en la firma del decreto para el diálogo nacional social, como instrumento para mejorar su gobernabilidad. No tengo inclinación académica. Más bien soy un conversador, apegado a las conclusiones, gustoso de ir pronto a la síntesis, al resumen. Por eso no haré el enlace semanal. Sin embargo, el mandatario tiene una serie de retos que, según analistas, no tienen una hoja de ruta clara sobre sus promesas de campaña, enfocadas principalmente en reformar la Ley Orgánica de Comunicación y las leyes de educación. Partidos políticos y sectores sociales mantienen la expectativa sobre lo que vendrá en los 3 años y 11 meses que restan de mandato y los distintos retos económicos que enfrenta la nación, como la deuda externa y la ayuda a las zonas que fueron víctimas del terremoto que sufrió la nación en abril de 2016. Conociendo lo anterior, los invito a responder a nuestros televidentes las cuentas que aparecen en su pantalla. La pregunta es la siguiente: ¿cómo cree usted que ha sido la gestión del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en su primer y un poquito más de gobierno? Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomLeninMoreno. Vamos a empezar a debatir y analizar varios temas porque no está completo. Los cambios reales que ha tenido, y lo vamos a ir viendo a lo largo del programa. No sabemos si son cambios reales, si es fachada para unos, o si realmente hay un plan de gobierno que empieza a distanciarse del que gobernó el país por 10 años, que ese fue el gobierno del presidente Rafael Correa. Está con nosotros en Quito Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas de Ecuador. Desde Guayaquil quiero darle la bienvenida a Héctor Yepes, asambleísta por la Alianza Creo Suma, y más adelante nos va a acompañar Pavel Muñoz, que dijo que
que está en una reunión, pero que sale para estar con nosotros. Él es de Alianza País. Señor Pozo, bienvenido. Héctor, gracias por acompañarnos. Quisiera empezar con usted, asambleísta, para preguntarle si hay un desmarque real del gobierno anterior. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches con todos. A ver, yo pienso que Rafael Correa, como diría mi tocayo Héctor Lavoe, ya es periódico de ayer, y lo que tenemos que hacer los ecuatorianos es concentrarnos en el presente y en el futuro. Y en esa línea, si bien hay que reconocer que Alianza País ha ganado las elecciones y por tanto tiene derecho a implementar su programa de gobierno, es muy saludable que se convoque a un diálogo nacional para que en conjunto, recogiendo visiones distintas de la sociedad, podamos afrontar problemas que son comunes y que aquejan a los ecuatorianos. Yo no solo como asambleísta, sino como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, el único presidente de una comisión parlamentaria que no es de Alianza País, es una comisión que es de la oposición. Estamos recorriendo el país, hoy hemos hecho una mesa itinerante en la ciudad de Guayaquil, el viernes pasado en la ciudad de Santo Domingo, y así vamos a continuar escuchando a la ciudadanía que quiere que bajemos el tono a las peleas y nos pongamos de acuerdo en cómo bajar el costo de la vida, en cómo generar más empleo, en cómo prevenir inundaciones que este invierno costaron la vida a decenas de personas, con dragado de ríos, con caminos vecinales, en cómo vamos a fortalecer la educación cuando faltan cupos en las universidades públicas, y en esa línea yo he planteado una propuesta de crédito educativo sin intereses desde el Estado, como ocurre ya en Colombia con éxito, para tratar de mejorar el acceso a la educación. Esos son los grandes temas que nos tienen que unir a los ecuatorianos, y sí se ve un cambio, al menos de forma, pero las formas sí son importantes, en cuanto a la intención del presidente Lenín Moreno de estar dispuesto al diálogo. Es fundamental que nos escuchemos entre los ecuatorianos, que acojamos visiones diferentes y logremos grandes consensos sobre temas que nos afectan a todos, no importa por quién hayamos votado en las elecciones. Señor Pozo, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Hay un desmarque real del gobierno anterior o simplemente hablar de diálogo es una coyuntura, que hay que hacerla, por supuesto? El que no llegaba al poder, hablar de diálogo, digamos que estaba perdido en el país. ¿Es simplemente una coyuntura o realmente se ve una diferencia en un mes simplemente de lo que fue el presidente Rafael Correa y de cómo empieza a gobernar el señor Moreno? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Bueno, varios temas aquí. En primer lugar, creo que el mensaje del presidente Lenín Moreno es un mensaje mucho más calmado, yo diría mucho más sereno. Es un mensaje que ha invitado al diálogo, ha invitado a que todos los sectores participen, se ha reunido con sectores que el anterior gobierno y el anterior presidente no lo hizo, ha tomado decisiones en el ámbito político, a mi criterio, adecuadas. Por ejemplo, ha liberado a algunos presos políticos, le ha dado a las Fuerzas Armadas y a la policía el rol que le corresponde en cuanto a su seguridad personal. Ha tomado decisiones, por ejemplo, de no seguir con las sabatinas que tuvimos en la década anterior. Es decir, algunas decisiones que buscan una suerte de desmarque, si le podemos llamar, respecto a lo que se veía en la década anterior y en el gobierno anterior y en el presidente Correa. Obviamente esos son algunos, no son todos los cambios que se quisieran observar y se quisieran ver. En el ámbito económico ha dicho que quiere sostener la dolarización, que no quiere una moneda paralela, que hay que ser austeros, que también son obviamente anuncios, declaraciones a mi criterio favorables. Sin embargo, las decisiones sobre, al menos en el ámbito económico, todavía están por verse. No se han tomado las mismas, hay solamente estos pronunciamientos, hay una agenda muy larga de temas que hay que cumplir y que el país requiere, y si eso significa para el actual gobernante alejarse, yo diría hasta distanciarse del anterior gobierno y del anterior presidente, pues va a tener que hacerlo porque eso es lo que necesita el país.
El país vive una crisis económica, el país está atravesando una recesión económica, tiene problemas de liquidez, tiene problemas fiscales, el sector externo es débil, el sector privado no participa porque no ve un escenario claro, hay deterioro de la imagen internacional del país, el riesgo país lamentablemente es el segundo más alto de la región después de Venezuela y todavía no tenemos un programa económico, todavía no se ha anunciado un programa. Esos anuncios, como digo, son favorables, son buenos, pero ya se necesita en un plazo no largo conocer qué efectivamente van a hacer para poder revertir esta situación. El país, a mi criterio, le ha dado al presidente Moreno un tiempo. Yo creo que todo el país le quiere ayudar, no solamente sus coidearios, inclusive la oposición está dispuesta a arrimar el hombro para que el país salga, pero obviamente eso será viable siempre y cuando se vean acciones concretas y esas acciones no deberían demorar mucho. Habrá que ver qué estrategia tiene, me imagino que habrá una estrategia detrás de esto, tal vez avanzar en el campo político primero y tal vez en el campo económico. Sí me marean algunos temas, creo que ese gabinete es un mix que no se entiende bien entre gente del anterior gobierno y nueva gente, y es muy difícil pedirle a un ministro que fue parte del problema económico, por ejemplo, anterior, que de alguna manera juzgue lo que ocurrió. Pero eso está por verse, así que todavía estamos en un proceso de stand-by, diría yo, y esperemos que en los próximos días tengamos algo más concreto. Señor Héctor, el mensaje es claro porque me llama la atención lo que dice el señor Pozo. Una cosa son las palabras y otra son los hechos. Y, por ejemplo, cuando él nombró a su gabinete, se ve todavía mucha gente pues del gobierno del presidente Rafael Correa. Por eso, no sé si todo el mundo concordará aquí en el programa que Rafael Correa es historia, como también en las redes sociales dicen, ya Rafael Correa se va a Bélgica, ya es parte del pasado. Realmente el gobierno del presidente Rafael Correa y su persona y él son parte del pasado. O sea, ¿el mensaje es claro el que manda el señor Moreno? Héctor. A ver, yo repito lo que dije antes. Para mí, Rafael Correa, en palabras de Héctor Lavoe, ya es periódico de ayer y nosotros tenemos que estar preocupados del presente y del futuro. Evidentemente, pues no ha ganado la oposición. Héctor, pero si hay, perdóneme para no seguir, pero si hay gente que trabajó todos esos años con el presidente Rafael Correa y hoy hacen parte del gobierno de Lenín Moreno, ¿qué tan real es que es, como dice Héctor Lavoe, parte ya del pasado? ¿Qué tan real es eso? Yo pienso que será algo paulatino. Se nota ya discrepancias fuertes. El presidente Lenín Moreno se está desmarcando. Hoy ha dicho que para el odio no cuenten con él en su cuenta de Twitter. El expresidente Rafael Correa lo ha acusado de mediocre y desleal, es decir, ya va subiendo el tono a lo que parecía un simplemente desmarque, ya va adquiriendo el tono de una pelea. Y yo pienso que lo fundamental es concentrarnos en resolver los problemas del país. Es natural que si ha ganado un presidente del mismo partido, pues haya gente de ese partido en el gobierno. Más bien debería sorprender que no sea así. Más allá de eso, y que todavía es muy pronto para hacer una evaluación pues más concreta, en eso yo coincido con Mauricio Pozo, hay que esperar y hay que pasar del dicho al hecho. Ahora, la primera parte de la frase, que es el dicho, sí parece ir en un buen camino y es lo que corresponde a poco más de un mes de gobierno. Ha habido señales positivas en lo económico, por ejemplo, al transparentarse la deuda real del Ecuador, que sobrepasaría los 41.000 millones según ya información oficial del gobierno, lo cual desmiente el discurso que tenía Rafael Correa hasta ahora y significa que la deuda ecuatoriana está por encima del límite del 40% del Producto Interno Bruto que permite la ley. Son señales en una dirección que yo considero correcta. Por supuesto, para hacer una evaluación ya a fondo hay que ver las acciones y en lo económico. El primer paso es un diagnóstico, como cuando uno va al doctor, lo primerito es darse cuenta y reconocer que uno está enfermo. Luego se necesita una receta adecuada y eso es lo que estamos a la espera de los ecuatorianos. ¿Cuál va a ser la receta, el programa económico del gobierno de Lenín Moreno que permita mejorar la situación fiscal del país, que permita recuperar el empleo, que permita bajar el costo de la vida que es muy alto y afecta a las familias ecuatorianas, al bolsillo del ciudadano de a pie, y que permita
detonar el emprendimiento, atraer inversión para que pueda progresar la sociedad. Y en ese sentido, todos en el Ecuador, me parece, todos los que tenemos buena voluntad, buen corazón y queremos que sacar adelante al país, más allá de los partidos, vamos a coincidir, si es que esa es la línea de Lenín Moreno. Insisto, las palabras son esperanzadoras, pero hay que pasar del dicho al hecho y ver en acciones concretas cuál va a ser la línea de fondo del nuevo gobierno. Mauricio, ¿era lógico que el presidente Moreno entrara con esta estrategia, no sabemos si es estrategia política o realmente así va a ser el resto de su gobierno, diferenciándose del presidente Rafael Correa? Y ya vemos que no solamente es en la forma, porque al principio todo el mundo decía, no, es que el señor Moreno es más tranquilo, no es tan prepotente, no es tan gritón, no es tan confrontativo, pero hemos visto que no solo en la forma, sino también en hechos, como los que usted bien nombraba, por ejemplo, de cederle en comodato 100 años el edificio a la CONAIE. Ya vamos a ver un reporte de nuestro corresponsal Jean Paul Bardellini, cuando el presidente Correa quería quitarles ese edificio. Por poner un ejemplo, ¿era lógico que el presidente Moreno llegara de esa manera y recorriera otra vía distinta a la del gobierno a la que él también perteneció? Andrea, cada persona tiene su personalidad, tiene su carácter, tiene su forma de administrar las cosas. En este caso, nosotros los ecuatorianos elegimos en mayoría a Lenín Moreno y él ganó las elecciones y él es el presidente, ya no está el señor Correa. Él fue presidente de la República o dejó de serlo el 24 de mayo. Por lo tanto, el que tiene que tomar las decisiones, el que tiene que imponer su propio ritmo, el que tiene que poner el norte, el que tiene que poner los límites de la cancha, pongámoslo así, es Lenín Moreno, nadie más. Él es el presidente del Ecuador, él tiene que tomar las decisiones con su forma de administrar las cosas. Obviamente, las formas sí dicen mucho también. Es muy distinto el clima de confrontación cada sábado que vivíamos durante 10 años de lo que estamos en este momento disfrutando de sábados más tranquilos. Yo creo que eso parece un tema marginal o burdo, pero sí da una señal positiva de que sí se puede convivir en el Ecuador, que sí podemos estar sentados en una mesa personas que pensamos en algunos temas de forma distinta. Y un estadista y un presidente tiene que estar para unir a la gente, no para desunir a la gente. Tiene que estar precisamente para eso. Obviamente estamos recién a 40 y pico de días de electo presidente, como mencioné. Los anuncios creo que son favorables, algunas acciones también, pero falta mucho por recorrer. Lo que a mí me preocupa en esto, Andrea, es que en el campo económico usted no se puede demorar mucho, porque cuando se demora mucho los problemas se acumulan y las formas de resolver los problemas terminan siendo muchas veces más complicados, inclusive políticamente, que cuando uno hace las cosas un poco a tiempo. El país se va a seguir endeudando, va a necesitar de recursos, pero no es igual pedir 1.000 millones o 2.000 millones en una estrategia, en un programa económico con objetivos, con instrumentos, con actores, con metas, con acuerdos, que en el aire, porque en el aire, ¿qué significa? Abrir un hueco más grande para tapar un hueco más chico. Y tal como venía aplicándose la economía o manejándose la economía en los últimos años, sobre todo de Correa, continuar en la misma línea es absolutamente insostenible. El país no va a poder mantenerse en esa dirección. Por lo tanto, la rectificación en el campo económico sí demanda acciones en un plazo no muy largo para no acumular los problemas que se pueden convertir en muy complicados después. Mauricio, porque justamente me leyó la mente, eso le iba a preguntar. Si cambian muchas cosas, como la de no escucharlos los sábados, o la de dar indultos a los presos políticos, o la de tener diálogos con los más acérrimos, digamos, enemigos políticos, pero sigue la misma línea económica, ¿eso significa que realmente no hubo un cambio, Mauricio? Si sigue la misma línea, es para ponerlo en sencillo, no podría seguir la misma línea. Yo no creo que el presidente Moreno esté dispuesto a él sepultarle a la dolarización y a la economía ecuatoriana, no creo.
Yo creo que él quiere arreglar los problemas, yo creo que él quiere resolver los problemas y va a tener que dar retro y reversar decisiones del pasado. Yo le voy a dar 3 problemas fiscales. El tamaño del Estado es insostenible, el déficit fiscal actual es de cerca de 8% del PIB y las necesidades totales cerca de 20.000 millones, lo cual le vuelve inviable al presupuesto. Y en tercer lugar, la estructura de la deuda pública, que acaban de publicar una cifra que inclusive es más alta de la que está publicada, tampoco es sostenible. Él tiene que revertir esos 3 problemas, porque si no lo hace, eso le va a rebotar a él mismo como gobierno y obviamente a todos los ecuatorianos. Entonces, él tiene que cambiar muchas cosas que se han venido haciendo en el pasado para poderle dar al país una ruta de estabilidad y una ruta de crecimiento hacia adelante. Estamos en recesión. El año pasado hubo recesión. ¿Podemos tener recesión el próximo año? También. Este proceso de recuperación que están hablando no es verdad. La economía ecuatoriana está dopada, está anestesiada. ¿Por qué? Por la deuda. Porque cuando un gobierno se endeuda, trae plata de afuera, trae liquidez, paga cosas, eso circula y hay una sensación de alivio. Pero no es recuperación. Recuperación sería si hay repatriación de capitales, si hay inversión extranjera que está llegando al país para determinado tipo de proyectos. Eso sería un proceso sostenible. Caso contrario, es un dopaje, es una anestesia que estamos recibiendo, que obviamente va a durar mientras dure la anestesia y el país no puede vivir del endeudamiento, tiene que tener ingresos mucho más sostenibles en el tiempo.